Dios les bendiga en esta hermosa hora, queridos hermanos. Es un privilegio para mí el llegar a este lugar en donde usted se encuentra y poder saludarle por medio de estos videos. Espero pues sean de bendición para su vida. Quisiera en esta hermosa hora compartir una corta palabra o una corta meditación de la palabra del Señor con ustedes. Y para eso quiero tomar como base fundamental bíblica el libro de Éxodo, capítulo 14, del 13 al 16, y dice de la siguiente manera: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Muy bien, quisiera relatar un poquito de la historia del pueblo de Israel. Vemos, ¿verdad?, como Dios le dio una promesa a Abraham, después la pasó a Isaac, de Isaac se trasladó a Jacob, su hijo, después Dios le cambia el nombre a Israel, y de él nacen 12 tribus, pero estas 12 tribus cayeron en una etapa de la cual Dios la permitió, una etapa bastante dura, bastante difícil para las 12 tribus de Israel que componían aquella nación. Cayeron en una etapa de esclavitud. ¿Pero por qué cayeron en esa esclavitud? Hay dos razones. Número uno, porque Dios quería hacer valer la bendición que les iba a dar. Y número dos, para conocer al Dios que se le había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, Dios permitió eso. Dios permitió que pasaran muchos años de esclavitud, mucho tiempo de ser martirizados, de ser esclavizados, de aguantar el látigo egipcio sobre sus espaldas. Pero vemos cómo Dios levanta a un hombre a causa de que Dios había escuchado el clamor de aquel pueblo ya. Aquel pueblo ya no soportaba el látigo egipcio, ya no soportaba la esclavitud, ya no soportaba vivir en aquella vida de esclavitud. Entonces elevan un clamor delante de Dios y Dios decide mandarles a alguien para sacarlos de esa esclavitud. Y levanta a Dios a Moisés con prodigios, señales, cosas maravillosas que ante el ojo humano pueden ser, ¿verdad?, increíbles. Pero Dios levanta a ese hombre y lo saca con mano poderosa. De aquella esclavitud los saca y los mete en el desierto. A veces Dios tiene que hacernos de entrar en el desierto, pasar por momentos duros de nuestras vidas. Y también permite Dios que nuestros enemigos nos persigan. Pero por diferentes razones sucede eso. Tal vez nosotros decimos: pero es que Dios, ¿cómo Dios puede permitir que esto me acontezca o que esto me esté sucediendo? No cuestione a Dios. Dios sabe el porqué de las cosas. Y uno de los motivos más importantes por los cuales Dios permite que pasemos por desiertos, por pruebas, por circunstancias difíciles en nuestras vidas, por bochorno, por tantas cosas, es porque Dios tiene que hacer valer lo que Dios nos va a entregar en nuestras manos. Dios tiene que hacer valer la promesa que Dios nos ha dado, que la va a cumplir. Porque Dios no promete nada y lo deja sin cumplir. No es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Entonces Dios tiene que hacer valer las promesas que están a punto de cumplirse o de efectuarse en nuestras vidas. Dios mete al pueblo de Israel en el desierto. Ven a Dios de una manera impresionante revelarse a su vida. Dice la palabra del Señor que Moisés hablaba y Dios le respondía. Dice la palabra también del Señor que fluía agua de la roca. Dice la palabra del Señor también que maná caía del cielo, codornices también. Entonces, el pueblo de Israel tenía un conocimiento parcial de quién era el Dios de sus padres. Ellos habían escuchado y vivían de recuerdos de que Dios se le había revelado a Abraham, que Dios se le había revelado a Isaac, que Jacob había peleado con el ángel, había visto la escalera subir ángeles y descender ángeles y aquella escalera del cielo hasta la tierra. Ellos vivían de recuerdos. Entonces, el grave error
era de que vivían de recuerdos y no tenían sus propias experiencias con el Dios verdadero. Y si lo traemos a nuestros días, es el mismo asunto, es la misma escena. La iglesia de Jesucristo en nuestros días está viviendo de recuerdos pasados, de recuerdos que dicen, en aquel tiempo, allá tiempos atrás, Dios levantaba enfermos, Dios libertaba endemoniados, Dios salvaba a personas ya muertas, les daba vida. Viven de recuerdos. No podemos vivir de recuerdos. Necesitamos conocer a este Dios verdadero que la Biblia nos describe. Entonces aquel pueblo no lo había conocido. Estaban apenas entrando en una etapa de conocimiento para con Dios, conociendo a Dios. Entonces Dios los saca con mano fuerte de la esclavitud egipcia. Dios se va revelando a ellos poco a poco. Dice la palabra del Señor que cuando Dios hablaba, truenos y relámpagos se escuchaban. Y aquel sonido de Dios, aquello hacía estremecer al pueblo tanto que temían a Dios. Entonces, vemos también a un Dios cómo protegía al pueblo amado de Él. Un capítulo atrás dice de que Jehová iba delante de ellos, de día iba como una columna de nube y de noche como una columna de fuego. La protección de Dios nunca se apartó de ellos, así como de nosotros en nuestros días nunca se ha apartado de nosotros, pero basta con que nosotros hagamos nuestra parte y Dios va a hacer su parte. Entonces nunca se había apartado esa presencia continua, ese fuego de Dios en su vida. Dios se daba a conocer a Moisés. Dice la palabra, como les decía al principio del video, que Moisés hablaba y Dios le contestaba. Dios le respondía con voz tronante. Pero vemos aquí que se estaban encontrando en una situación bastante difícil, en los cuales ellos, versículos atrás de los que yo ya he leído, dice que hablaron a Moisés y le dijeron, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Muchas veces nosotros echamos una mirada atrás. Echamos una mirada a lo que hemos dejado ahí atrás. Y Dios tiene que hacer algo para que nosotros creamos y tengamos nuestra mirada puesta en Él. Hermanos, no podemos nosotros a estas alturas volver atrás. No podemos a estas alturas que estamos a punto de ver la venida de nuestro Señor Jesucristo y voltear a ver atrás. No podemos hacer eso. Necesitamos agarrarnos de la mano del Señor y de las promesas que encierra en su palabra. Vemos a este pueblo que ya había empezado a murmurar en contra de Moisés y en contra no solo de él, sino de Dios. Le preguntaron, ¿no habían sepulcros ahí en Egipto que nos has sacado y nos has traído aquí al desierto? Muchas veces nosotros cuando nos encontramos en la prueba, cuando nos encontramos pasando o atravesando ese desierto, comenzamos a murmurar, comenzamos a reclamarle a Dios que por qué nos está pasando lo que nos está pasando. No hay que murmurar, hay que esperar en Él. Dios aquí se revela otra vez a Moisés y le dice a Moisés, no temáis. Muchas veces nosotros estamos en medio de la prueba. Estamos en medio de la circunstancia y queremos tirar la toalla. Pero Dios te dice en esta hora, no temáis, estad firmes. Si nosotros permanecemos firmes en Dios, tomados de la mano de Dios, vamos a ver las promesas de Dios cumplirse. Promesas que quizás por años atrás Dios nos ha hecho. Pero vamos a ver esas promesas cumplirse. Vamos a ver esa promesa de Dios cumplirse en nuestras vidas si permanecemos firmes, si permanecemos creyéndole a Dios. Basta con creerle a Dios en que Él puede abrir la puerta que tenga que abrir y cerrar la puerta que tenga que cerrar. Dice también un poquito más adelante, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hermanos, no puede ser que a estas alturas nosotros sucumbamos o que tiremos la toalla. No puede ser que habiendo corrido tanto tiempo volvamos a ver atrás y nos convirtamos en sal, así como la mujer de Lot. No puede ser eso. Vemos aquí una promesa también bien importante
Un texto bastante conocido por muchos, pero poco practicado por muchos también. El versículo 14 del capítulo 14 dice, hay una promesa bien especial, bien impresionante, que si nosotros nos agarramos de esa promesa, vamos a salir en victoria. Y ese es el motivo por el cual he hecho este video. Porque yo sé que hay alguien que está necesitando escuchar este mensaje, está necesitando escuchar esta palabra de parte del Señor. Dice el versículo 14 del capítulo 14 del libro del Éxodo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si usted tiene años de estar orando por una petición, que tal vez ha estado orando y ha estado a punto de decir, ya no voy a seguir orando por esto, no se canse. Está a punto de acontecer, está a punto de suceder. Cuando usted tal vez está en una situación en la cual dice, Dios no está cerca de mí, es cuando más cerca está de usted. Es cuando más cerca Dios está de su vida. Es cuando más cerca Dios está ahí en esos momentos de llanto, en esos momentos de lágrimas. Es cuando Dios más cerca está. Es cuando Dios más se ha revelado a usted. Es cuando más puede sentir palpable la presencia de Dios. Pero no sucumba, no se rinda, permanezca. Dice la palabra del Señor, Jehová peleará por vosotros. Hermano, Jehová está peleando por su vida. Jehová está peleando por su familia. Jehová está peleando por su matrimonio. Por ese hijo que tal vez se ha apartado de los caminos del Señor, Dios lo va a traer en su tiempo. Por ese hijo que usted tal vez tiene muchos años orando o mucho tiempo usted clamándole al Señor que lo vuelva a traer al redil, está a punto de acontecer. No desmaye, tenga fe, tómese de la palabra del Señor, tómese de las promesas que Dios nos ha dejado aquí, plasmadas en su palabra. La palabra del Señor no está escrita solo por estar escrita. La palabra del Señor está para revelarnos su poder, para revelarnos lo que Él quiere de nosotros y lo que nosotros podemos recibir de Él si nosotros permanecemos en su palabra y si nosotros permanecemos tomados de su mano. Dice más adelante, dice más adelante, tú alza. Dice más adelante en el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, y aquí nos vamos a enfocar un poquito, di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, si nosotros nos ponemos a observar a profundidad esto, no requiere tanta teología, no requiere tanto estudio para entenderlo. La palabra del Señor dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Usted haga su trabajo y Dios va a hacer lo suyo. Sencillo. Pero allí ya el pueblo se había quedado estancado. Estaban viendo aquel mar rojo al frente de ellos y a los egipcios allá atrás, a punto de echar mano de ellos. Ya se habían quedado ahí estancados entre la prueba y la circunstancia. No podemos nosotros quedarnos estancados entre la prueba y la circunstancia. Hemos de ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Si Dios tiene que abrir el mar para que usted pase, Él va a abrir el mar. Si Dios tiene que abrir alguna puerta para que usted pueda salir adelante y crecer espiritualmente y ver la mano poderosa de Dios obrar en su vida, Él va a hacerlo. Pero no desmaye, tómese, usted siga haciendo su trabajo. Por esta razón le dice, di a los hijos de Israel que marchen, no se queden estáticos, no se queden quietos, sigan marchando, sigan marchando, sigan marchando. A pesar de la circunstancia, sigan marchando. A pesar de la dificultad, sigan marchando, sígale creyendo a Dios que usted va a ver la luz al final de aquel túnel. Usted va a ver a Dios obrar en su vida poderosamente, pero no se quede estático, no se quede ahí que está tal vez atravesando algún momento de dificultad y prefiere mejor darle la espalda a Dios o tirar la toalla. Así jamás vamos a ganar una batalla, jamás vamos a ganar una bendición que Dios quiere hacer valer. Dios tenía que hacer valer aquella tierra prometida al pueblo de Israel. Tenía Dios que hacer valer esa bendición tan grande que por años había sido prometida y heredada entre los patriarcas. Dios tenía que hacer valerlo. Entonces le dice a Moisés, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí el pueblo de Dios conoce a Dios. Ve a aquel Moisés lleno del poder de Dios, levanta su vara
y aquel mar se abre en Dios y el pueblo puede pasar. Si Dios tiene que abrir el mar para que tú sigas caminando, Dios lo va a hacer. Y van a ver tus ojos a tus enemigos hundirse, que no pudieron. Nos enfrentamos a huestes espirituales, sí. Nos enfrentamos, la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra el hermano que está ahí criticándolo, no es contra él, es contra el que está dentro de él. Dice también la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted agárrese de la oración, agárrese de la fe, aférrese a Dios, tómese de la mano del Señor y usted va a poder pasar en seco a través de ese mar de pruebas, de circunstancias, de aflicciones. Espero este mensaje haya sido de bendición para su vida y haya podido causar un eco o haya tenido cabida en su corazón. Tal vez usted esté pasando algún momento de dificultad, yo no lo sé. Tal vez usted esté pasando algún momento de angustia, tampoco lo sé. Pero sí sé que hay un Dios en los cielos que puede darle vida a los muertos, que puede hacer fluir carne en los huesos secos, que puede hacer brotar agua de la roca para que usted beba, que puede abrir el mar rojo para que usted camine, que puede descender de su fuego, de su Espíritu Santo en su vida y conocerle más en intimidad. Pero tómese de las promesas de Dios, agárrese de Dios, aférrese a las promesas de Dios, viva para Dios, muévase en Dios y usted va a ver la mano de Dios obrar en su vida. Dios le bendiga en esta hermosa hora. Espero este mensaje haya sido de bendición para su vida. Amén. Así que adelante, tómese de las promesas de Dios y sírvale al Señor.